Quiero continuar una palabra con todo lo que venimos hablando en estos últimos meses y creo que hoy en vivo y en directo usted vio aquí. ¿Cómo calificaría usted a la hermana Fabiana? ¿Cómo la calificaría? Ella está muy al tanto de lo que predicamos aquí, porque lo recibe por YouTube, lo recibe por internet, está escuchando todo. Yo sé que ella en su humildad le va a decir que no, pero ella es una experta de la fe. Los expertos de la fe se las aguantan, se meten en lo que Dios les dice y se las aguantan. Y aquí tiene la prueba. Y es Rosarina, marca Rosarina, marca registrada. ¿Y qué tal de nuestra congregación? Porque normalmente escuchamos testimonios de lo que sucede en otros lugares del mundo con hermanos que no conocemos, pero ¿qué tal cuando lo escuchás de alguien que conoces? De alguien con quien compartiste tanto tiempo. Cuántos gloriosos momentos en las vigilias, y en las jornadas de trabajo, y cuántas experiencias tenemos. Y yo le decía la vez anterior, Fabiana, cuando veo lo que Dios está haciendo con tu vida, yo me siento una hormiga. Una hormiga me siento al lado de estas personas que han ofrendado su vida y asumiendo todos estos riesgos. Así que esta mañana yo quiero hablarte cómo crecer como un experto de la fe. Y los expertos de la fe nacen. Cuando te convertiste y naciste de nuevo, la vida nueva que el Señor te dio, la vida que Dios te dio, no es una vida de fracasos, es una vida de triunfos. Naciste para ser experto de la fe. Y la pregunta es entonces, ¿cómo uno se forma? ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se prepara? Hemos venido viendo distintos pasos, distintos aspectos. Bueno, descubrir un experto de la fe y mirarlo y aprender de los expertos de la fe, ¿verdad? Y cuando tenemos alguna de esas situaciones donde necesitamos la oración, el consejo, el apoyo de otro, no vamos a buscar un incrédulo, vamos a buscar un experto de la fe. Los expertos de la fe tienen una característica por sobre todo que son personas entregadas, personas buscadoras del Señor. Que no hay una incógnita que no sé si la debo explicar o no, pero cuando lo hice participar a Google la otra semana, quedó el misterio. ¿Cómo fue que el pastor consiguió que le den esta respuesta? Para los hermanos que no estuvieron, y no voy a traer hoy el teléfono aquí, solo se los voy a contar, estábamos hablando de que con todo lo previsto que estaba para la llegada de Jesús a la tierra, con todo lo que las Escrituras decían de él y con todas las señales que acompañaron la llegada de Jesús, la gente que debió estar esperándolo tenían el corazón cerrado y lo rechazaron. Es más, lo persiguieron, lo querían matar y finalmente se aliaron con los romanos y lo llevaron a la cruz. Pero a lo largo de la historia encontramos personas que con todo lo que oyeron de Cristo siguen indiferentes. Siguen con su corazón cerrado. Ni asumen la importancia de que debieran escuchar algo más de Cristo. Entonces yo le pregunté a Google, ¿cómo se califican a estas personas? Y me contestó, ¿cuántos se acuerdan lo que me contestó? Por eso quedaron sorprendidos. Yo no voy a poder imitar la voz de Google, pero me dijo algo así como, ¡estúpidos! ¡Wow! Y para estar seguro lo escuchamos de nuevo. Porque el que sabiéndolo todo respecto a Jesús se cierra con él, le cabe totalmente esa calificación. Le cabe totalmente. Usted tanto como yo sabemos de tantas personas que recibieron milagros, que fueron bendecidos, que fueron ayudados, que fueron rescatados por el Señor. Y si no se enteró de nada todavía, tiene que enterarse que el Señor le está proveyendo el aire para respirar todos los días. Pero siguen con el corazón cerrado y siguen dándole las espaldas al Señor, entonces, ninguna duda, Google tiene razón. Son estúpidos. Lo digo con la voz de Google porque si lo graban con mi voz pierdo. ¿Cierto? Pero yo voy a añadirle, ¿sabe?
El que cierra el corazón al Señor, el que lo rechaza, le va peor que a un estúpido, le va peor. Y encuentro en la historia a tantos. Uno de ellos, no le voy a pedir que se acuerde de memoria el nombre, pero el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, poderoso rey que estaba conquistando todo, y Dios escuchó su ruego porque una noche se acostó y se le ocurrió pensar, ¿qué va a pasar después? ¿Qué sucederá? ¿Cómo serán los reinos de la tierra después que yo no esté? Y Dios tuvo misericordia y le dio una revelación. Y le mostró cómo irían en decadencia los reinos humanos, el gobierno humano, hasta los días en que nosotros vivimos. Así que Dios no fue mezquino con él. Dios le mostró absolutamente cómo iba a venir en decadencia el poderío humano y cómo sería finalmente destruido. ¿Y sabe qué hizo? Después de escuchar cuando Daniel le da la interpretación, se enorgullece más encima y hace una estatua de oro y le exige a todo el mundo que lo adore. ¿Y sabe qué pasó después? Dios le quitó la razón y quedó peor que un animal. Su corte protegió la imagen del rey, pero vivió en el campo, entre los árboles, animalizado absolutamente. Y eso es lo que sucede con el que cierra el corazón al Señor. Le cierra el corazón, lo rechaza, le va peor que un estúpido. Le va peor. Judas caminó al lado de Jesús 3 años. Lo escuchó, vio los milagros, participó de los milagros, es más, comió de los milagros. Pero cerró el corazón y lo vendió. Y usted sabe bien la historia que sucedió con él. Y así podría seguir en la historia viendo a cuantos que conociendo lo suficiente para abrir su corazón al Señor, lo cerraron y le fue muy mal. Así que al que cierra el corazón al Señor, le va peor que a un estúpido. Le va peor. Le va peor. Y de tantos otros podría mencionar, y qué claro y qué fuerte habla el libro de Hebreos, de los que han sido bendecidos, iluminados, salvados, guardados, protegidos, y rechazan el señorío de Cristo. Qué peligroso que es eso. Su pastor no tiene la característica de predicar mensajes atemorizantes, ¿verdad? Ya se ha dado cuenta. Sin embargo, tengo que decirle qué peligroso es ser indiferente con el Señor. Así que quiero hablarle de eso que venimos hablando de hace algunos días, de una búsqueda, la búsqueda que el creyente tiene del Señor. Y un ejemplo, creo que lo estaba mencionando el pastor Matías, ejemplo de gente que buscó al Señor, y nosotros de los filipenses, de los macedonios, porque Macedonia era una provincia y hubo 3 ciudades donde Pablo fundó iglesias en esa provincia, que la primera fue en Filipos, la segunda en Tesalónica. ¿La encuentra familiar con las Escrituras? Porque está la carta que Pablo le escribe a los filipenses y están las cartas que Pablo le escribe a los tesalonicenses. Y estaba también la ciudad de Berea, donde también allí es predicado el Evangelio, en Filipos. Pero recuerda cómo comienza la predicación del Evangelio en Filipos. Pablo está en un lugar que se llama Troas, o se llamaba por lo menos, y el Señor lo tuvo quieto, y tenerlo a Pablo callado en la boca, solo el Espíritu Santo lo podía hacer, porque no lo podían parar con nada. Siempre digo, ¿qué habría pasado si Pablo hubiera tenido una computadora? ¿Qué habría pasado si Pablo hubiera tenido un celular? Habría inquietado al mundo entero. Lo cierto es que lo hizo. Solo tenía una pluma y desde la cárcel mire las revelaciones que nos dejó en sus cartas. Pero Pablo está en ese lugar llamado Troas y tiene una visión de un varón. ¿De dónde era ese varón? Un día hacíamos una exégesis, un escrutinio teológico con el pastor Matías. ¿Cómo se dio cuenta Pablo que era macedonio? Bueno, por la forma de vestir, tal vez por la entonación de la voz, por el estilo, por esto, por otro, y nos cayó la ficha. Dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Era lo más claro. Así que los macedonios, en ese ruego interior, necesitando ser ayudados, el ruego de los macedonios cruzó el mar y llegó a los oídos de Pablo. Por eso la oración llega lejos. Y Pablo es movido por esa visión que tiene y esa noche le frustró el sueño a todo el mundo. Antes de que amanezca levantó a todos, vamos para Filipos. Y ahí cruzan y llegan a Filipos y comienzan a predicar y sucede todo eso que usted escuchó. Los persiguieron, los maltrataron, los encerraron, los metieron preso. Allí es donde sucede que en la cárcel cantan alabanzas a Dios y el Señor se hace presente y se abren todas las puertas y el carcelero se iba a matar. Y Pablo dice, no te mates, no te hagas daño, estamos todos aquí. Esta es una noche de gloria y de vida, acá no tiene que morir nadie. Y se entrega al carcelero y se convierte al Señor. Hermanos, todas estas cosas están en las Escrituras. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, lee las cartas a las iglesias, va a encontrar esto. Y Pablo le dice a los corintios, que los corintios están en otro lugar, están en Grecia. Los corintios eran medios competitivos, imagínense, estaban cerca de Atenas, de donde históricamente se daban las competencias olímpicas. Así que eran bastante competitivos. Y Pablo le dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Tanto Filipo, a Tesalónica o Berea, a toda la iglesia de Cristo en ese lugar. Y fíjese esta explicación, que en grande prueba de tribulación. ¿Cuántos están contentos por las tribulaciones? Yo no las quiero, si usted está contento se las regalo. Pero por más que se las regale, vienen igual. Y entonces tengo que aprender de estos filipenses. En grande prueba de tribulación abundaron la abundancia de su gozo. Se gozaban por encima de la tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Si hay texto extraño es este. Están en aflicción y tienen gozo abundante. Están en una pobreza extrema y son re generosos, tan generosos que conmueven al mismo apóstol. ¿No estaría interesante descubrir qué hacían los filipenses? ¿No estaría interesante? Cuando se usa la palabra malaria en África, se sabe que acá la palabra malaria significa otra cosa, ¿verdad? Es una cuestión de monedero, de bolsillo, de tarjeta de crédito, de eso es cuestión money, aquí la cuestión malaria. Y esto, si fuese en interpretación rosarina, estaban en la peor de las malarias. En tremenda pobreza, estaban pasándola mal, pero abundan en riquezas de generosidad. Y Pablo dice, pues os doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y le aclaro, no voy a levantar la ofrenda ahora, Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto para mantener una generosidad no conforme a nuestras fuerzas, sino más allá de nuestras fuerzas? Y aquí viene el secreto de estos expertos de la fe. Y dice Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, que era ofrenda, estaban reuniendo dinero para los hermanos que estaban en pobreza y en escasez. Y Pablo dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo primeramente se dieron al Señor y luego por la voluntad del Señor se dieron a nosotros. Versículo 5, vuelvo a leerlo otra vez. Lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Tienen discernimiento de espíritu los hermanos, lo que no había dicho el texto. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre nosotros esta obra de gracia. ¿Sabe qué hicieron los filipenses? Estaban más pobres que todos. Y es lo que contaba recién nuestra hermana Fabiana. ¿Quiénes la socorrieron en la hora crítica? La gente que vivía mendigando.
Los que no tenían, la socorrieron. Exactamente lo que pasó con Pablo. La iglesia más pobre de las que se podía reconocer en ese momento eran los que reunieron donativos para enviarle al apóstol Pablo y les dice, por favor no nos dejen afuera, nosotros queremos participar. Y Pablo dice, bueno, ¿qué van a poder hacer, pobres? En la escasez que están, mandarán algunas monedas. Y los sorprenden a Pablo. Ahora, esto es la iglesia de los filipenses. Por eso cuando usted lee la epístola a los filipenses y lee que Pablo le dijo, eso que ustedes envían es una ofrenda, es un perfume, es olor fragante, es perfume que llega al cielo y les suelta una bendición apostólica de la que nos prendemos todos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme. ¿Quién no se tomó de ese versículo? ¿Quién no bendijo a los demás con ese versículo? ¿Quién no se inspiró con ese versículo? Pero esa bendición apostólica, mira quién le fue dado. Estos expertos de la fe, que estaban en tribulación, pero tenían gozo abundante. Estaban en suma pobreza, pero la generosidad superaba la situación. Y lo sorprenden a Pablo, que otro experto de la fe se encuentra desafiado o sorprendido por los filipenses. ¿Qué hicieron los filipenses? Ellos desarrollaron lo que vamos a llamarle una búsqueda completa. Y esto es lo que quiero hablarte en este día. Gracias a Dios por la grabación, por el video, así que si voy rápido y no me alcanzó a entender, usted recurre a la grabación, al video y va a repasar el mensaje. Estoy tentado de preguntar cuántos lo hacen, pero para no hacer pecar a nadie, no voy a preguntar. Ahora le digo que es una bendición volver a escuchar los mensajes. ¿A qué llamamos una búsqueda completa? Porque normalmente nos inspiramos a buscar al Señor. Hermano, usted tiene que buscar al Señor. Y decimos, voy a buscar al Señor. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos, voy a buscar al Señor? O estoy buscando al Señor. Bueno, quiero cuidarme de algunas ilustraciones que por allí pueden tener su cuota de humor, pero no quiero que te distraigan en el corto tiempo. ¿Qué viniste a buscar? ¿Qué viniste a buscar esta mañana aquí? Yo vine a buscarlo de arriba, yo vine a buscar al Señor. ¿Se acuerda? Mientras canto ese coro estoy mirando si vino la persona que estoy buscando. ¿A quién estás buscando? ¿Cuántos pueden decir, vine a buscar la presencia del Señor? ¡Oh, gloria a Dios! Esa búsqueda completa la vamos a definir o la vamos a profundizar en 3 palabras. ¿Cuántos tienen un auto? Saben que su auto tiene motor, porque si no lo tuviera o no arranca, te enterarías enseguida. Ahora, ¿qué decimos? Tiene motor, pero cuando levantás el capó del auto, ¿qué idea tenés de lo que hay ahí? Esto es un radiador, esto es otra cosa, y esto es otra cosa. ¿Cuántas cosas componen eso que motoriza tu auto? Y es lo que quiero explicarte. ¿Qué cosas componen esa búsqueda completa? Lo que motoriza tu fe, lo que hace que seas un experto de la fe. ¿Qué cosas componen esa búsqueda completa? ¿Cierto? Normalmente decimos agua, pero en un laboratorio te diría, ¿qué? Hidrógeno y oxígeno, y los más conocedores, H2O. Entonces, nosotros decimos agua, la copa de agua, pero vamos un poquito más profundo, ¿de qué está compuesto? Cuando hablamos de la búsqueda, ¿de qué está compuesta la búsqueda? ¿De qué está compuesta? Porque el tema es que sea una búsqueda completa, una búsqueda completa. Y esto hicieron los filipenses. Ellos vivieron la experiencia de una búsqueda completa. Asumieron el desafío de acompañar a Pablo, pero lo asumieron habiendo vivido la experiencia de una búsqueda completa, que es de lo que hablamos aquí ahora esta mañana. Esa búsqueda completa tiene que ver con apertura, con decisión y con entrega. Repita conmigo, apertura, decisión y entrega. Cuando se dan estas 3 cosas, usted está viviendo una búsqueda completa, porque es posible que solamente vine a buscar la bendición, pero a mí déjame como estoy.
Heme aquí, Señor, envíalo a él. Entonces falta la entrega. ¿Cuántas cosas que no están dentro de nuestra búsqueda y por eso no entendemos qué es lo que nos pasa, que pasa el tiempo y no crecemos y nuestra fe no madura y no nos fortalecemos? ¿Y qué es lo que pasa con aquellas personas que enfrentan los lugares de mayor escasez, de mayor peligro, de mayor problema y no los para nada? ¿Dónde estuvo el secreto? Se hicieron expertos en la fe desarrollando una búsqueda completa. Esa búsqueda completa tiene que ver con la apertura, tiene que ver con la decisión, tiene que ver con la entrega, que muy bien lo repasaba nuestro hermano Lucas el domingo, ¿verdad? Domingo pasado. Soy buen alumno, te escuché aquí, tomo nota, te vuelvo a escuchar. A mí me bendice escuchar la palabra. Bueno, tengo que decir algo que de pronto no es lo más agradable, pero decirte que el quebranto te define. Cuando pasás por alguna crisis, por alguna prueba, por alguna situación amarga, te va a definir y vas a ser provocado a la rebeldía o a la entrega. Por esta razón, muchas personas no soportaron las pruebas y se distancian de todo, porque viene la prueba. Por eso es interesante que usted lea sobre la vida de Jesús, porque Él las enfrentó todas, hasta la misma muerte. Y no la muerte heroica de morir en combate con la espada, la muerte más vergonzosa que había, morir en una cruz, porque significaba ser maldito. Jesús lo enfrentó todo, absolutamente todo. Entonces cuando pasamos por pruebas, por momentos de quebranto, eso nos define. ¿Nos rebelamos o nos entregamos? ¿Y por qué te lo quiero decir? Para que tengas cuidado cuando pasás por pruebas. Porque el tentador no va a perder la oportunidad de decirte, mira, vos que cantás tan lindo, ¿cómo es que te pasa esto? Vos que ofrendás tanto, ¿cómo es que te pasa esto? Y entonces te provoca la rebeldía. Pero un experto de la fe sabe entregarse, no rebelarse. Y esto fue lo que hicieron los filipenses. En grande prueba de tribulación. ¿Quién está feliz y gozoso en medio de la tribulación? ¿Quién? Entonces, quiero decirte que el quebranto te va a obligar a definirte. Por eso quisiera llegar antes. Que en el momento de lucha no te maneje la rebeldía, sino la entrega, y sea una entrega permanente al Señor. Este fue el secreto de los macedonios. Así que vamos a definir, si me tiene paciencia, vamos a definir esto que significa esta búsqueda completa de la que hablamos. Vamos, repite conmigo estas tres palabras. ¿Se anima? Apertura. De nuevo, apertura. ¿Qué más? En decisión y entrega. Apertura, decisión y entrega. Y esta es una, ¿cómo diríamos? Algo muy personal, porque alguien puede llamar a la puerta de tu corazón, pero como alguien dijo con mucha razón, la puerta del corazón tiene una sola manija y está del lado de adentro. Por eso Jesús dijo, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, ¿qué significa? Decisión. Hay apertura, hay decisión. Así que esta mañana quiero centrar la atención especialmente en dos de estas palabras que estamos aprendiendo aquí. Apertura, que significa ser receptivo. Habla, Señor, que tu Hijo oye. Ser receptivo a la palabra. No es saber qué tan pronto termina este predicador, sino cuántas verdades divinas dijo que a mí me edifican. ¿Se entiende esto? A veces uno sabe ganarse la simpatía de la gente. Gritamos 2 aleluyas, 3 gloria a Dios, salte un poco acá, te digo Dios te bendice, te bendice, te bendice, te bendice, amén. Y te vas diciendo, qué mensaje me dio mi pastor. A mucha gente le encanta la euforia, la vehemencia. Pero no satisface al que tiene esa apertura. El que está abierto quiere alimento. El que está abierto quiere entender más del Señor. Está receptivo. Por eso yo le digo permanentemente a los hermanos y quiero darle gracias a Dios por el milagro que hacen nuestros sonidistas. Nosotros no tenemos los equipos más modernos ni los más
maravilloso que hay. Hemos emparchado todo lo que pudimos y utilizan un volumen muy agradable, y si no me tienen ahí haciéndole seña, ¿verdad? Porque esto es lo que les digo, hermanos, si una persona no está receptiva, ponele el parlante que le grite en la oreja que no te va a dar nada de atención. Se va a cerrar peor. Si una persona no está receptiva, no va a abrir su corazón por el volumen que le metes. Pero el que está receptivo, aunque esté bajito, su oído se mete en el parlante. Es más, el oído del que está receptivo se mete en lo que el ministro de Dios está diciendo. El que está receptivo, y quiero decirle, la experiencia de años, y lo he compartido con muchos ministros, lo sentimos aquí clarito cuando la congregación es receptiva. Cuando el público no está receptivo, uno siente que las palabras rebotan. Y es lo que Jesús dijo, cuando entras en una casa y hay paz, te vas a dar cuenta, tu espíritu lo va a sentir. Entonces uno se da cuenta, y esta mañana hay un público receptivo acá. Y Dios traerá revelaciones poderosas a tu vida. Cuando estamos receptivos se nos empiezan a abrir los ojos. Cuando estamos receptivos es esa apertura que necesitamos, que es lo opuesto a la negación. La apertura a recibir es lo opuesto a la negación. Y hace mucho tiempo atrás el Espíritu Santo estuvo hablándome, usted me debe haber escuchado en predicaciones y vuelvo a repetir esto, y lamentablemente lo sigo viendo en personas que se cierran y el negado termina renegado. El negado termina renegado. Cuando uno se niega a la palabra, se niega al Espíritu, se niega a lo que Dios está hablando, se niega, el que se niega, pronto reniega. Y no es un juego de palabras. Dolorosamente sucede eso. Es lo opuesto a la negación, para no terminar renegado. Es lo opuesto a la indiferencia. De hecho, estás acá esta mañana con esta apertura. Vine a la casa del Señor para adorarlo. Vine a la casa del Señor para recibir un mensaje. Y quiero decirle, hermanos, que los que predicamos aquí sentimos una responsabilidad tremenda. De pronto nos conocemos, charlamos y está todo bien, pero cuando te toca predicar tenés claro que no estás para entretener a la gente, estás para darle palabra de Dios. Y este mensaje que de pronto, les voy a alentar, predico en 20 minutos, media hora, 40 minutos. Alguna sonrisa quedó por ahí. Pero trabajo días y días. Y luego para entender lo que debo decir y lo que no debo decir, porque uno se entusiasma y a veces dice lo que no debe, estoy prácticamente por 2 horas trabajando con la letra. ¿Cómo encierro en la letra lo que no tengo que olvidarme de decir? ¿Sabe quién se aguanta todo este proceso? Su pastora. Por eso usted la ve tan consagrada. En cada mate va y viene. Lo que su esposo medita y a veces se da cuenta y me mira y me dice, ¿dónde estás? No estoy acá, estoy con el mensaje. Estoy ahí. Y quiero decirle que percibo muy bien cuando hay corazones receptivos. El poner interés a la voz del Señor trae cambios poderosos en las vidas, cambios poderosos en las familias. Vas a tener cambios poderosos en tu trabajo, vas a tener cambios maravillosos en tus negocios, vas a tener cambios maravillosos en tus estudios, en lo que estés haciendo, vas a tener cambios preciosos en tu salud. Cuando estamos receptivos, abiertos a la voz de Dios, y Él nos va a guiar. ¿Sabe? Cuando escribía esto, digo, voy a cuidarme de no entusiasmarme, pero voy a mencionarte 7 cosas que suceden con el que está receptivo, que pone interés a la voz del Señor. Porque en los años he aprendido esto, Dios te susurra. Si vos lo dejás pasar por indiferencia, tal vez no te diga más nada. Te susurra. ¿Se acuerda de Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel no lo dejó pasar. Era rosarino Ezequiel, le dijo, vos lo sabés, yo, argentino, no lo sé, pero vos sí lo sabés. Pero no lo dejó pasar. Él podría haber respondido como cualquier incrédulo. ¿Qué van a vivir? ¿Habrá esperanza? ¿Qué va?
Pero era un experto de la fe y dijo, tú lo sabes, Señor. ¿Recuerda cuando Jesús le dijo a los apóstoles, ¿de dónde va a comer esta gente? ¿Quién le va a dar de comer? Y cuando ellos se quedan receptivos, pero asustados, Jesús le dice, vayan y miren qué tienen. Vayan y miren. Y cuando dicen, con esto lo convencemos, listo, ya. ¿Qué vas a hacer con estos pancitos y estos peces? Decirle a la gente que se vuelvan a su casa. Y Jesús dice, no se va a volver nadie. Ustedes le van a dar de comer. Díganle a la gente que se siente. Y ocurre semejante milagro. Pero hay milagros que no ocurren porque no hemos estado receptivos, ni abiertos, ni de oídos, ni de corazón, ni de alma, ni de espíritu. Pero cuando estás receptivo vas a ver milagros tremendos. ¿Cierto, Fabiana? Receptiva a la voz de Dios y dice, el pozo lo quiero acá. Y le dicen, ¿y por qué lo querés ahí? Porque yo escuché que el Señor me dijo acá. Y cuando investigan, le dice, cruzan 2 ríos ahí en forma de cruz. ¿Qué aparato utilizaste? Se cruzaron las estrellas, ¿qué pasó? ¿Algún GPS? ¿Qué tipo de...? Receptivos a la voz de Dios. ¿Te das cuenta de lo que sucede? Dios te susurra. Y si estás abierto a su susurro, te va a confidenciar. Va a decirte lo que Él va a hacer. Te va a dar revelación de lo que Él va a hacer. Qué importante será aquello en lo que vas a participar. Y no es simple información, porque detrás de eso te va a dar una consigna. Algo en lo que vas a participar. Y ahí temblamos, pero ahí es donde nos alegramos, ¿verdad? Que el Señor nos deje participar en lo que Él está haciendo. Pero quiero decirte esto, comienza un proceso de maduración. Porque a lo que Dios te habló, te confidenció, te reveló, te asignó, hace falta un proceso de maduración. Muchas de las cosas que fracasan en nuestra vida de fe, no fracasan porque Dios no sea fiel, sino porque no tenemos la madurez de soportar las tormentas. Entonces comienza un proceso de maduración y un tiempo de entrenamiento. Por eso te estoy pidiendo que leas la Biblia. Lee las Escrituras, alimentate de la palabra, porque esto es lo fundamental en el entrenamiento de cualquier creyente. Y te empodera para hacer la tarea. Te va a empoderar. Y ya sea que te esté guiando a cultivar plantas que ni conoces el nombre, ni de dónde salieron, pero si Dios te está hablando de eso, Él te da la sabiduría para hacerlo. Y podría contarte tantos testimonios de gente que fue receptiva, y cuando el Señor le susurró, no le cerraron los oídos y se metieron, y son impresionantes cómo han cambiado situaciones y cosas en su vida y en sus ciudades. Comercialmente, o en la salud, o en lo que fuese. Por eso estar receptivos, esa apertura a la voz de Dios. Así que de aquí en más, y quiero darte un consejo de paso. ¿Cómo hacer para tener la apertura de oído, de alma y de espíritu? Hay un ejercicio, y ese ejercicio no es sacrificio, por favor. El ayuno no es sacrificio. El ayuno no lo condiciona a Dios, el ayuno nos destapa a nosotros los oídos. El ayuno nos hace sensibles para abrir los ojos. Entonces no es que yo ahora voy a poner cara de afligido y lo voy a convencer a Dios. Es posible que el día que ayune me dé cuenta que Dios me venía hablando hace rato, y no lo escuchaba. Entonces, ese estar receptivo, eso tiene que ver con búsqueda. Tiene que ver con búsqueda. Y si te hace falta la prescripción médica, vamos a buscar algún médico que nos prescriba el ayuno. Sí, mejor que me vea de frente y no de perfil, porque te dice cuántos ayunos escondidos ahí que faltan practicar. Así que tiene que haber apertura, y cuando hay apertura, de parte de Dios va a haber llamado, va a haber desafío. Cuando vos le decís al Señor, yo quiero jugar en tu cancha, el Señor dice, me encanta que juegues en mi cancha, pero en mi cancha se juega a mi manera. Epa, ahí se acaban los valientes. No, yo quiero hacerlo a mi manera. Y ahí viene el combate con nosotros. Por esto tiene que haber la decisión, ¿quiero o no quiero? ¿Cuántos dicen quiero? Es como los soldados cuando juraban la bandera, ¿eh? Lo que en los casamientos le aclaramos, que no es sí acepto, no, sí quiero, prometo, me decido, me juego. Pacto, entrega.
¿verdad? La decisión. ¿Sabe cuántas personas que desde niños supieron lo que Dios quería hacer con sus vidas y ya se les está acabando la vida y todavía no empezaron? No es porque no lo supieron, les faltó la decisión. Porque la decisión es muy desafiante. La decisión es muy desafiante. Así que quiero animarte para que tu búsqueda sea una búsqueda completa. Amén. ¿Quiero o no quiero? Y la pregunta es, ¿qué me frena en esa búsqueda? ¿Qué me frena? Es posible que nos frene el hecho que cada vez que oramos y le pedimos al Señor, el Señor dice, yo te voy a bendecir, pero deja lo que tenés que dejar. Y ahí está la cuestión. Devolvé lo que no es tuyo. Deja de mirar lo que no tenés que mirar. Y ahí se acaba el buscador. Entonces vamos a ser confrontados en nuestra decisión. Y te digo que la indiferencia es un factor entre muchos. Yo quiero, Señor, que me bendigas, pero a mi manera. Bueno, déjalo a Sinatra cantando a mi manera. Y cantar yo me rindo a él, yo me rindo a él. Por eso hay coros que no son simplemente una letra y una melodía, son una oración. Son una oración. Una canción que nos va a ayudar en nuestra búsqueda personal. Señor, me rindo a ti, me entrego en tus manos, yo quiero que gobiernes mi vida. Me entrego en sacrificio a ti. No quiere decir que alguien te va a arrancar un pedazo, mucho menos en la iglesia va a pasar eso. Pero entregarnos al Señor es confirmar la decisión que tenemos. Y puedo decirte que el obstáculo principal en la vida de muchísima gente es que saben lo que debieran, pero no están decididos. Espero que no sea tu caso, que no sea el tuyo, que estés decidido. Por eso, la búsqueda, estamos hablando de una búsqueda completa. De hecho, si estás esta mañana aquí, es porque viniste a buscar al Señor. No sé, algunos ilusos piensan que a la gente que viene acá le damos plata. Habría que ser multimillonario para eso. ¿Qué te dan en la iglesia? Decirle, no, en la iglesia no voy porque me dan, voy porque voy yo a darme a Dios. Entrega, apertura. Entonces, de hecho que si estás aquí esta mañana, estás en esa apertura, siendo receptivo, y quisiera animarte, hay decisiones que cuestan y que cuestan mucho. Especialmente esas decisiones que no alcanzaste a ver la luz del otro lado del túnel. ¿Quién fue que me preguntó esta semana, o la semana pasada? Carolina.